Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga en esta hora de la tarde, ya miércoles 4 de diciembre del 2024. Les saludamos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo con una porción de la Escritura que dice: el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Amén. Dios le bendiga. Saludamos en el nombre de Jesús a todos los hermanos y hermanas en nuestra sintonía, en nuestro programa Conversando las Escrituras. Saludamos a nuestro hermano Alberto Catejo. Mi hermano Alberto, bienvenido. Dios le bendiga en esta hora. Amén. Amén. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Acá estamos de nuevo para tratar de conversar, teniendo en cuenta en primer lugar la grandeza, la santidad, la misericordia, el amor y muchos atributos más de nuestro Dios, que nos permite estar acá, nos da la fuerza para estar compartiendo y por qué no decirlo, dando de gracia aquello que de gracia hemos recibido. Por ahí se suscitan preguntas que hemos ganado. Hay muchas personas que nos han escrito desde otros países y nos han dicho que han aprendido mucho de lo que hemos enseñado con nuestro hermano Pedro Marilao, con Pastor Pérez Ceballos, incluso el otro día me preguntaron por un programa que tenía yo los días miércoles, que por motivos que ya se saben dejé de hacerlo. De nuevo estamos retomando con nuestro hermano Marilao oración. Estamos orando a las 9 de la mañana. Y para honra y gloria del Señor Jesucristo, para quienes preguntan qué hemos ganado, sí, hemos visto sanidades. Y desde Tegucigalpa, allá en Honduras, se me envía un audio donde se le tributa toda honra, gloria, adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Porque nuestra hermana Reina Montiel nos había encargado la oración por su hermana María del Rosario Montiel, que tenía cáncer a los pulmones, y ella nos envía un audio diciendo que su hermana en el último examen tiene sus pulmones absolutamente limpios, no tiene cáncer, no hay nada. Gloria al Señor. Sus pulmones. Y todo esto lo digo porque hay gente que pregunta que qué hemos ganado con estos programas. El que ha ganado honra, gloria, adoración y alabanza, a pesar de que la tiene desde siempre, es el Señor Jesucristo. Y a nosotros esto nos sirve para aumento de fe. Por lo tanto, ya bendecimos a nuestro hermano Daniel Vergara, que nos está saludando ahí, también nuestra hermana Roxana Jara. Dios les bendiga grande y poderosamente. Y como no, a todos aquellos que también se han ido integrando de manera paulatina, o en su defecto que más adelante verán en diferido este programa. Muchas bendiciones. Amén, mi hermano Catejo. Vamos a elevar una oración a nuestro Señor. Amén. Le invito a orar. Amén. Dice el salmista: Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No esconda de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos, cual tizón, están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan,
Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. Señor y Salvador, Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, exaltamos tu grandeza, exaltamos tu fidelidad, porque solamente usted es Dios, Señor, arriba en el cielo, como también abajo en la tierra. Delante de ti nos presentamos en esta hora de la tarde, reconociendo que somos polvo, reconociendo, Señor, que nada somos sin ti, y reconociendo nuestra necesidad de ti cada día, porque sin ti, Señor, nada somos y fuera de ti, Señor, nada podemos hacer. Pedimos el socorro y el auxilio en esta hora. Pedimos, Señor, que tu gracia sea derramada una vez más en beneficio, Señor, de tu obra, en beneficio de la iglesia, en beneficio de tu amada esposa, Señor amado. Oramos, aleluya, por todos nuestros hermanos y hermanas, pastores, predicadores, enseñadores, por toda tu iglesia repartida, Señor, en toda la faz de la tierra. Oramos, Señor, por cada uno de ellos. Oramos también por el pueblo de Israel, por la nación judía. Oramos, Señor, por los pueblos y las naciones, Señor amado, para que ellos también sean convertidos, Señor, al Evangelio Santo. Oramos por nuestro país, Señor amado, para que, aleluya, usted reine, Señor, y sea glorificado en todo tiempo y en todo lugar. Gracias te damos y pedimos que la presencia de su Espíritu en nosotros, Señor, sea manifiesta y sea usted dirigiendo nuestra mente, nuestro corazón, para alcanzar, Señor, a muchos y para ser de edificación, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Dios, Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Bien, hermanos, engrandecemos una vez más al Señor. El miércoles pasado tomamos el tema de las hermanas, ¿cierto? En la labor que ellas cumplen dentro y fuera del culto. Y nos han mandado gracias también por esa enseñanza. Y la verdad, como decía mi hermano, no hemos tenido reproches de alguien o de alguna persona con respecto a las enseñanzas, porque procuramos que todo lo que hacemos sea hecho conforme a la palabra del Señor y no conforme a nuestros sentimientos ni a lo que nosotros creemos que es mejor. Queremos ceñirnos a la palabra tal como el escritor del libro sagrado nos indica, ¿verdad? De predicar la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhortar, redarguir, con toda paciencia y con toda doctrina. Sí, sabemos que, como dijo el apóstol Pablo, me he hecho vuestro enemigo, por decirlo la verdad, y ciertamente la reprensión a veces viene de dentro, y eso es lastimoso, de que de los propios hermanos a veces no comprendan, quizás por la falta de estudio, no lo sé, pero bueno, nosotros en lo que a mí respecta seguiremos adelante en tocar esta trompeta que es la palabra y así despertar a todos los santos. Bien, lo que nos convoca hoy día es el libro de 1 Corintios, capítulo 12. Como venimos hablando de la obra del Espíritu Santo, vamos a ver aquí porque en la iglesia hay una controversia grande con respecto al tema de la lengua, pero todavía aquí en los primeros capítulos, los primeros versículos no habla de eso, sino que habla de los dones. Y quiero darle lectura, hermano, para que empecemos a conversar. Nuestro hermano Leo, no sé si usted lo tiene por ahí, pero yo no lo veo. Ya está avisado. Ya. Y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora bien,
Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Amén. Partamos, hermano Catejo, por estos 6 primeros versículos para que vamos desglosando a medida que vamos avanzando, si el tiempo nos da. Si no, seguiremos la próxima semana con este tema. Dios le bendiga, hermano Alberto. Amén. Necesito, o sea, más bien dicho, me gustaría que alguien, mi hermana Roxana, si pudiera compartirle a mi hermano Luis Espinosa, porque le envié y no se puede abrir. Hoy día Facebook está haciendo todo lo posible para que no se puedan abrir los archivos. A mí me llegan archivos todos los días y muchos de ellos no puedo abrirlos. Mi hermano Daniel dice aquí, nadie puede ir contra la palabra inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Lo que dijera el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Porque nada podemos contra la verdad, sino por o a través de la verdad. Lo que el apóstol Pablo está haciendo acá es un poco un llamado a corregir prioridades, porque la versión original dice, ustedes ya saben, en la parte que dice, porque no quiero que ignoréis, ustedes ya saben. Amén, amén. Lo que pasa es que Pablo se ve, ya lo compartió mi hermana Rosana, gracias, Dios le bendiga, había un uso y abuso de los dones espirituales. Hoy día yo creo que el abuso se centra más en el tema que tenemos que hablar más adelante, que es el hablar en lengua. Porque de los otros dones espirituales, hoy día prácticamente ni se habla. Por lo tanto, lo que Pablo quiere es, y lo grafica claramente en el versículo siguiente, donde dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Es decir, cuando ustedes participaban con los ídolos mudos, allá ustedes podían hacer lo que querían. Y a fin de cuentas tenían dioses que no veían, dioses que no oían, y mucho menos hablar. Pero acá no, acá la cosa cambió. Acá hay reglas que cumplir, hay un orden establecido por Dios, y ese orden es el que tenemos que respetar. Ustedes han conducido a ídolos mudos donde no hay un caos, donde aparentemente el don lo tiene solamente la persona que oficia de sacerdote oficial. Y allí no hay dones otorgados, porque la escritura misma dice que, ¿no es cierto?, subiendo al cielo llevó cautiva la cautividad, y ¿quién le dio a los hombres? Dones. Pero entendamos que si bien es cierto, hay por ahí un ejemplo que es la excepción y no la regla, de que hubo gentiles que también recibieron algún tipo de revelación, pero Pablo acá se está dirigiendo a una iglesia que ya está formada, a una iglesia que ya se le puso el fundamento, ¿no es cierto? Además, cuando era conducido a esos ídolos mudos, allí no había un espíritu que otorgara o a través del cual ellos pudieran recibir los distintos ministerios y, como digo posteriormente, también los dones.
El espíritu en su primera fase, como también ha ocurrido con nosotros, fue el que lo sacó de la ignorancia y también de la idolatría al conocimiento del Dios único y vivo. Amén. Por lo tanto, toda institución en el pasado, en el presente y en el futuro no debiera dejar jamás de tomar en cuenta estos consejos que Dios dio a través del apóstol Pablo, y mucho menos para una buena utilización del Espíritu, que es lo que queremos en el fondo, llegar a una claridad concisa de lo que significa que el Espíritu Santo no prioriza el hablar en lengua. El Espíritu Santo, aunque tampoco impide, ¿no es cierto? Pero acá deben darse una serie de factores para que uno pueda realmente decir si esta persona es el Espíritu de Dios el que está hablando a través de él. Ahora, bueno, ese tema lo vamos a ver después de Jesús. Amén. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero aquí es donde está la énfasis. El Espíritu es el mismo. Posiblemente los corintios, ¿no es cierto?, pensaban que para cada ministerio existía tal vez un distinto espíritu. Excelente. Porque no olvidemos que ellos vienen saliendo de una cultura politeísta, donde, por ejemplo, los romanos, los griegos, tenían un dios para cada cosa, ¿no es cierto? Amén. O el dios de la lluvia, el dios del amor, el dios de la guerra, etcétera, etcétera. Un Dios para cada cosa. Amén. Pero acá Pablo le está presentando el Dios de todas las cosas. Amén. Amén. Que es lo que marca la tremenda diferencia entre lo que se enseñaba por los filósofos, por los agnósticos, por los ascetas, por aquellos también los estoicos, y muchas otras ideologías y cosas más. Pero Pablo es enfático. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ojo con este detalle. Sí. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno mismo. Nombró en primer lugar al Espíritu Santo. Sí. Ahora está nombrando al Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Estos son los textos fundamentales en que se basa la Trinidad, porque nombra en primer lugar que el Espíritu es el que da, ¿no es cierto?, la diversidad de dones, la diversidad de ministerios, la del Señor mismo, y la diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas. Entonces, ¿cómo conjugamos para poder entender el tema triteísta, si al final termina Pablo diciendo que Dios, el que hace todas las cosas en todos, es el mismo? Amén. ¿Qué es lo que está queriendo diciendo? El mismo Señor, el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios. Amén. Hay una definición que yo tengo, hermano Catejo, de los dones. Dice, en la Escritura, un don es una bendición o capacidad que Dios da a los cristianos a través del Espíritu Santo. Los dones espirituales son para bendecir y ayudar a los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. La segunda definición dice, bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Y es más o menos lo que Pablo aquí está diciendo. Y hay algo que, al repasar el verso 2, por ejemplo, dice, sabéis que cuando erais tiempo pasado. O sea, recalca el apóstol Pablo una condición antes que ellos tenían anteriormente. Ahora, cuando nosotros llegamos al Evangelio, tenemos que olvidarnos de todas estas experiencias
estas cosas que a veces son místicas que teníamos antes, bueno, ¿verdad? Algunos que estaban en el catolicismo, otros en el, no sé, pues, en los testigos de Jehová, los mormones, en otras creencias, ¿verdad? Y asumir abiertamente y fielmente esta postura que es la verdadera. Por eso que Pablo le dice que sabéis que cuando erais gentiles, ¿qué pasaba? Se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, cuando los querían llevar a ellos, los líderes, los religiosos, ellos iban, se los llevaban como los cargaban y se los llevaban. Ahora, el creyente no debe tener esa condición, no, de dejarse llevar por cualquier viento de doctrina, como dice Pablo, por estratagemas de hombre, humana. El creyente tiene que consultar la Escritura. El creyente tiene que afirmarse en la palabra de Dios. El pastor, el encargado de obra, debe cimentar su convicción primeramente en las Escrituras. Aquí no, esto no es por experiencias personales. Las experiencias personales pueden quedar de lado. Aquí está la experiencia que nosotros vivamos realmente con Dios a la luz de la palabra. Porque si bien es cierto, en el libro de Hechos vemos mucha experiencia con ángeles, ¿verdad? Con visiones, ¿verdad? Pedro, Cornelio, pero ya eso después se acaba en un sentido, porque está el aspecto doctrinal. Y en esto lo vemos primeramente en esta iglesia. Y esta palabra no es solamente para la iglesia de Corintios, porque uno dice, nada, que eran los corintios, allá donde la mujer tenía que permanecer en silencio, donde no tenía que no tenía que raparse. Eso es allá, es otra cultura, es otro tiempo. Entonces, ha ¿cuánto se llama? Denigrado en cierto modo la doctrina, porque ahora estamos hablando de doctrina. Y Pablo dice claramente, sabéis que cuando eres gentiles se os había llevado como se os lleva a ídolo. Por tanto, dice, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ahora, es fácil, ¿cierto? De hecho, usted a un inconverso lo escucha de repente decir Señor Jesús. Pero ¿a qué se está refiriendo? Pablo se está refiriendo a una cosa más profunda. Se está refiriendo a la sujeción. Por eso que el verso de arriba habla de ser llevado de un lado a otro. Pero aquí está hablando de sujeción. O sea, cuando yo digo Jesús es el Señor, no solamente tengo que decir de labios, sino que también mi corazón, mi cuerpo, como dice Pablo, cuerpo, alma y espíritu, tienen que estar sujetos al Señor. Es como decíamos el otro día, que cuando decimos vamos a abrir el culto en el nombre del Señor Jesús y después hacemos lo que queremos. ¿Ya? Luego dice que en lo que leyó usted, ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, que dice que hay hartos dones, pero el espíritu es el mismo. Ahora habla de diversidad, habla de maneras distintas de manifestarse de un mismo Dios, de un solo Dios, que primero, tal como usted lo recalcaba, lo llama como espíritu, luego lo llama como Señor y luego concreta llamándole Dios con mayúscula. Entonces dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Hasta ahí vamos bien. ¿Hay dones? Sí. ¿Hay diversidad de ministerios? Sí lo hay. Pero ahora vamos entrando a tierra derecha y dice el apóstol, pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu, con mayúscula, para provecho. ¿Pero para provecho de quién? Ahí está la pregunta. Luego dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que reparte? Es Dios. Ahora le doy el pase, hermano Alberto, para que analicemos estos versículos desde el 7 en adelante. Desde el 7, del 7 hasta el 10, el 11.
Amén. Amén. Quería referirme porque delante de una manera involuntaria pasé por alto el verso 3, ¿Ya? que usted lo mencionó, donde dice: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esto tiene una doble connotación por el hecho de que los ascetas, los griegos, todo ese tipo de doctrinas que había o filosofía, maldecían a Jesús, pero maldecían su cuerpo, porque decían que el Espíritu, al llamarse Hijo de Dios, el Espíritu de Dios no podía morar en él. Ahora también el tema es el siguiente, de que como Cristo murió en un madero y estaba escrito: maldito todo aquel que muere colgado en un madero, y para esto traemos a la palestra esa serpiente de bronce que fue alzada en el desierto, y todo el que miraba a la serpiente, ¿no es cierto?, era sanado de su enfermedad. Luego Juan tomaría estas palabras y diría: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo, si la serpiente es una figura de Satanás, el diablo, se hace esta analogía y cómo Moisés levantó la serpiente? Hay que entender que Jesucristo fue hecho maldición, Jesucristo fue hecho pecado por nosotros. Y a lo que apunta esta analogía, está directamente apuntando al hecho de que en ese momento, cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, ¿no es cierto?, prefigura una visión de la serpiente de bronce. Y todo el que miraba a la serpiente de bronce era salvo de la mordedura de la serpiente, valga la redundancia. Pero ahora nosotros no miramos una serpiente, sino que la Escritura dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por otra parte, estaba el hecho de que durante la persecución los perseguidores obligaban a los cristianos a maldecir a Jesús, a renegar de la fe y a maldecir a Jesús. Ocurren dos cosas aquí. Dice que ninguno por el Espíritu puede llamar anatema a Jesús. Amén. Es decir, cualquier creyente, como muchos de los que murieron de firmes convicciones y en cuya vida el Espíritu Santo había hecho una obra completa, podían tener la plena seguridad que ninguno iba a maldecir al Señor Jesucristo ni iba a abdicar de su fe. Ahora, todo lo contrario. Nadie puede entender que Jesucristo es Señor si no le da la revelación a través del Espíritu Santo. Amén. Bendecimos a nuestra hermana Marta Colón allá en Newark, USA. Dios le bendiga, hermana Marta, gracias por acompañarnos. Y acá está lo planteado en el verso 7, que dice: pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. La pregunta la hizo ya nuestro pastor: ¿provecho para quién? Acá no se trata de un provecho económico, no se trata de un provecho en virtud de tener fama, de ser el sobresaliente, sino que les daban para provecho de la congregación y el beneficio particular, que también, ¿no es cierto? Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, ¿no es cierto?, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí queda planteada la pregunta. Acá ya solamente es labor del Espíritu Santo, para que no haya confusiones, porque el Señor dijo que cuando el Consolador, el Espíritu de verdad, viniera,
Él nos iba a guiar a toda la verdad. Entonces, es para beneficio de los demás, ¿no es cierto?, que se otorgan estos beneficios. Y Pablo da por lo menos 3 listas de lo que podríamos llamar carismata, que son, viene de la palabra carisma, que es un don, y ya lo dijo nuestro pastor, inmerecido. Y podríamos, no me voy a adelantar, pero voy a dar esa lista de que el apóstol Pablo da. En el capítulo 12 del versículo del 8 al 10, dice palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, está también la fe, sanar enfermos, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritu, diversas lenguas e interpretar lenguas. Ponga mucha atención. En el 12, verso 28, el espíritu, ¿no es cierto?, formó o conformó apóstoles, profetas, hacer milagros, sanar enfermos, ayudar, que es un ministerio también correspondiente a la diaconía, administrar diversas lenguas. Del 12 al 29 al 30, apóstoles, profetas, maestros, hacer milagros, lenguas, interpretar lenguas. Yo no sé si usted se fijó, pero en el orden que Pablo establece, siempre aparece al final el tema de las lenguas. Digo esto en virtud de que hoy día se ha priorizado el hablar, y déjeme decirle que yo creo que hasta se ha forzado a personas a hablar en otras lenguas, porque yo conozco, y el pastor también conoce, al hermano Patricio Eugenio, pastor de Granero. En la oportunidad de una confraternidad se dio el caso de que, porque yo también sufrí todo esto, quienes estaban ahí poniéndole las manos le dijeron repite conmigo, y claro, él repitió lo que los demás habían dicho, pero no fue bautizado con el Espíritu Santo, no recibió la evidencia de hablar en nuevas lenguas, y el hermano fue suficientemente honesto para decir yo no estoy sellado con el Espíritu Santo, porque yo repetí lo que el hermano me dijo que repitiera. Por lo tanto, y quiera Dios que estas malas prácticas comiencen a desaparecer ya de las congregaciones, repite conmigo. La Escritura dice cuando oréis, no uséis vanas repeticiones. Yo no puedo, pastor, sintonía todo, yo no puedo decirle a usted la manera en que tiene que orar. Yo, si tengo necesidad económica y usted tiene necesidad espiritual, yo no lo puedo, ¿no es cierto?, decirle pida de esta manera porque yo estoy pidiendo un bien económico y la otra persona tiene necesidad de sentir el poder de Dios para recibir nueva fuerza. Por lo tanto, yo creo que la oración es espontánea, la oración es algo del momento. Por eso yo me he inclinado por los programas de oración, porque uno acá estudiamos, traemos algo en mente para conversar con ustedes, pero la oración es algo que surge en el momento. Amén. Sí, bien, con respecto a los dones, ¿verdad? Creo que de un tiempo a esta parte se ha puesto los bueyes detrás de la carreta, como se dice en el campo. Amén. Y eso lamentablemente se ha ido generando en un error. Yo he tenido muchas discusiones con respecto a este tema, porque muchos me dan porque como que yo estuviera prohibiendo o impidiendo hablar en lengua. Cuando partimos con este tema, jamás. El problema es que no han estudiado bien el texto. Hay que estudiar bien los textos como corresponde. Si leemos la carta a los Corintios, partimos diciendo que en el capítulo 1 el apóstol Pablo exalta
el derramamiento del Espíritu Santo que hubo en la iglesia de Corintio con dones, fueron llenos. Dice la Escritura, es claro, cuando Pablo dice que la riqueza espiritual que ellos tuvieron. Pero ¿cuál fue el problema? Como eran gentiles, no sabían el manejo, como quien tiene una despensa llena y no sabe hacer comida, ¿verdad? Y para hacer comida también ahí es una ciencia que va por parte. Las dueñas de casa tienen que saber esto, que para hacer un plato de comida no es echar un poco de agua y unas papas y listo, y se acabó. No, para hacer una buena comida. Entonces, Pablo empieza una enseñanza desde el capítulo 1 en adelante, y enseñanza es doctrina. Y esta doctrina no es solamente para la iglesia de Corintios. Pablo dice claramente en el mismo libro de Corintios, que lo tomamos la semana pasada, como enseño en todas las iglesias, en todas. Ahora, si nosotros analizamos en parte la estructura de la iglesia evangélica, tiene mucho del catolicismo romano, mucho, tiene mucho del catolicismo romano, mucha copia. Entonces, debemos ir a la carta a los Corintios y hacer un orden escritural, un orden en cuanto al culto, en cuanto a la doctrina. Y Pablo aquí parte, ¿cierto?, con el tema de los dones, ¿verdad? Se me viene a la mente, ¿se acuerda usted del mago? Cuando vio que los samaritanos recibieron el Espíritu Santo y él también quiso comprar, ¿verdad? Quiso comprar el poder de Dios. Pedro lo reprendió, ¿cierto? Y le dijo la condición que él estaba. ¿Por qué? Porque la magia es algo místico y muchas veces llevamos lo del Señor, el poder de Dios, a lo místico, ¿ah? A una cosa que esa imaginación muchas veces de hombre. Entonces, Pablo lo que hace aquí es un ordenamiento. Dios bendiga a nuestra hermana Cecilia Vergara y también a nuestra hermana Margarita Arenas. Amén. Dios le bendiga grandemente. Mi hermano Leopoldo no ha podido conectarse, lamentablemente. Está tratando ahí de conectarse. Esa es la problemática que tenemos en Facebook. Y Pablo aquí hace un orden con respecto a los dones. Dice voy a retomar. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Pero el verso 7, lo recalcamos, que es para provecho. ¿Provecho de quién? De la iglesia. Ahora, cuando hablamos de los dones, ya sea de palabras de ciencia, de sabiduría, de fe, ¿verdad? El hacer milagros. Hay dones que son, hermanos, no son constantes. Exacto. Dios lo ocupa cuando Él quiere. Amén. Por eso que Él aquí dice claramente, hermano, dice claramente el verso 11, mire, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Amén. Es Dios el que maneja los dones en el creyente. Así como están los ministerios, ¿verdad? Que nosotros siempre decimos que son 5 ministerios, los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores, que para mí esos son permanentes. El pastor es necesario todos los días, el enseñador también, el evangelista igual. Sabemos que la iglesia fue fundada, ¿cierto? Que es el fundamento de apóstoles y profetas, que fueron los primeros, ¿verdad?, que estuvieron hablando de este evangelio. Entonces, hay que ver el orden que tiene la escritura y leer el capítulo completo para no sacarlos de contexto. Porque a veces vamos a hablar de la pura lengua y empezamos acá, pero no tomamos las partes hacia atrás o hacia adelante de lo que el apóstol en el Espíritu Santo nos quiere enseñar. ¿Para qué? Para que no cometamos errores, porque necesariamente tenemos que llegar a decir, ¿verdad? Hoy día, tal como usted lo dijo, la lengua se ha puesto como una doctrina, no como parte de la doctrina, como una doctrina. Si usted no habla en lengua, usted no es salvo. De partida, muchos han dicho. Y de hecho, bregan para que personas hablen lengua. Pero ahora el hablar en lengua no es emitir un sonido. No es eso decir pa, o te. No es eso. Porque el hablar en lengua, si Pablo está diciendo que hay intérprete, eso quiere decir que no es, que es un dialecto
que es un conjunto de letras, no es un sonido, es un conjunto de letras. Entonces escuchamos en la iglesia muchas veces una lengua que es solamente un sonido y decimos, ahí está actuando el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, si los dones son esporádicos y el mismo Señor escribe a través de Pablo que es para provecho, ¿cuándo se ocupan estos dones realmente? ¿Serán necesarios en todo tiempo? Ahora, yo pongo un ejemplo, hermano Alberto, que siempre lo pongo con respecto al tema de la lengua y la necesidad de que haya una manifestación. Si usted está padeciendo hambre, por ejemplo, y yo voy a visitarlo a su casa, ¿verdad? Usted hace una semana que no come, y yo voy al centro, compro voy a poner un ejemplo muy chileno, compro un pollo, papa frita y me voy a su casa, supuestamente para yo comer con usted, ¿verdad? ¿Verdad? Y llego a su casa, me siento en el comedor, en el comedor y me como el pollo y me como las papas solo. La pregunta es, ¿de qué le aprovechó mi visita? ¿Le aprovechó de algo? Ahora, ¿de qué me aprovecha a mí que alguien hable en lengua y que haga aspaviento de la lengua si no hay interpretación? Mi hermano Alberto. Es ahí donde yo creo que acá hay un tema donde nosotros mismos tenemos que confrontarnos si acaso hemos recibido en verdad algún don de Dios. Porque tal cual como usted lo ha dicho, si yo o usted me visita y sería un poco parecido a lo que ocurría en la cena del Señor, ¿no? Donde los más pudientes comían, se embriagaban y todo, y cuando llegaban los más pobres ya no quedaba nada. Entonces, acá dice el verso 10, para darle para que también mi hermano Leo participe, dice que el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Lo que pasa es que hoy día no es como el Espíritu quiere, es como el hombre quiere. Se ha tratado de moldear al Espíritu a la voluntad humana y no nos hemos dejado, ¿no es cierto?, dominar nosotros mismos y actuar bajo el poder del Espíritu Santo. Y esto ocurre desde los días del Antiguo Testamento. Si ya una vez se lo grafiqué, ¿se recuerdan ustedes aquel falso profeta que se mandó a hacer unos cuernos de bronce? Amén. Y dijo, de esta manera mi Señor el Rey condenará a sus enemigos. Era una profecía falsa, ¿no es cierto? Amén. Tanta parafernalia para una profecía que era una mentira y que a fin de cuentas el rey, imagínense, por una flecha que fue tirada al azar, lo hirieron y el hombre tuvo que morir. ¿Por qué? Porque así estaba establecido en la voluntad de Dios. Ahora, los dones no siempre están permanentemente dentro de la iglesia. La Escritura dice que todo lo que pidiéremos conforme a su voluntad será hecho. Por lo tanto, cuando nosotros pedimos fuera de la voluntad establecida por Dios en su palabra, no vamos a recibir respuesta. Por lo tanto, aquí es donde está la gran falla, hermano Leo, pastor, y sintonía todo, es que hay personas que Dios la utilizó para una determinada obra, para un determinado milagro, y después cuando actuaron por su propia cuenta, y voy a tomar una escena bíblica donde Saúl, cuando sale a buscar las armas de su padre y se encuentra con el profeta Samuel, él le dice que ya las armas de su padre fueron encontradas y que él va a llegar a un lugar y se va a encontrar con unos profetas y le dice,
y cuando todo esto te acontezca, serás mudado en un nuevo hombre. Haz todo lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Lo que pasa es que el hombre después comenzó a hacer cosas no bajo la unción del Espíritu Santo y lo que le provocó, ¿no es cierto?, la ruina de su propio reino. No inventemos, eso es una de las cosas más graves que puede ocurrir en la iglesia, que el Señor dijo esto, el Señor dijo este otro, y estamos solamente inventando. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Leopoldo, que por fin pudo entrar. Amén. ¿Ah? Dios le bendiga. Hermano. ¿Ah? Bendiciones, hermanito Cateco, bendiciones, pastor. Un gusto, me estaba perdiendo el programa, pero no sabía qué pasaba. Pero ya estamos aquí, bueno, escuchándolo igual, dentro de lo que él escuchaba al pastor, ¿cierto? Que tiene que ver con que a los reduccionistas han hecho que el Espíritu Santo se vuelva solo en hablar en lengua, en imponer las manos para que las personas reciban sanidad en la carne, pero el Espíritu va mucho más allá, ¿ya? Entonces, cuando hablo de reduccionistas es porque hay gente que redujo el poder del Espíritu Santo incluso a la predicación, porque leen mal lo que dice la Escritura cuando dice y recibiréis el don del Espíritu Santo y me seréis testigos, seréis investidos de poder y me seréis testigos, ¿ya? Pero eso es una función, es una operación del Espíritu, pero no es específicamente para eso, ¿ya? Porque el Espíritu, ¿cierto?, tiene diversidad de operaciones. Ahí lo dice. Entonces, ahí es donde radica el problema, porque se tiende a minimizar la amplitud que tiene la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Porque además yo he escuchado a otros decir que los trinitarios también tienen el Espíritu Santo y los católicos también son trinitarios y los mormones también, ¿ya? Entonces, el Espíritu Santo, Dios, dice la Escritura, que subiendo llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres, a todos. El libro de los Salmos dice que aún a los soberbios. O sea, cuando ve usted que alguien es muy virtuoso para tocar el piano, la guitarra, eso es un don de Dios, ¿ya? Esa no es la virtud de la persona, ¿ya? No es el talento de la persona por sus capacidades. Entonces, a diferencia de esos dones que son perecederos, ¿ya? Los dones que Dios le entregó a la iglesia, que son específicamente para enriquecer, para que la iglesia no tenga necesidad de ninguna cosa. Y otra vez vuelvo a los reduccionistas, que piensan que teniendo ¿cierto? La comida, el abrigo, la camioneta, ¿cierto? El autito, qué sé yo, ya, no, pues esas son las añadiduras, y los dones son para enriquecer el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo en sí no tenga necesidad de sabiduría, no tenga necesidad de conocimiento, no tenga necesidad de poder, no tenga, bueno, ninguna de las necesidades que, hablando en el sentido espiritual, porque esto tiene que ver con lo espiritual. Amén. Pablo decía que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Y la conversación que ustedes han transitado ya durante este rato, han ido haciendo eso, acomodando lo espiritual a lo espiritual, que tiene que ver con los dones, como han estado conversando ustedes. Ahora, dentro de la diversidad de dones, ya hay una diversidad de ministerios, pero que esos ministerios están alimentados por los dones, ¿ya? Es el don el que sirve para el ministerio, no que el ministerio sirva para el don. Amén. No sé si me explico. Sí. Y eso hay que tenerlo claro también, porque si alguien, pues, y en alguna ocasión donde el pastor Juan ya nos tocó ver a un sujeto que llegó, entró a la iglesia y comiendo papas fritas, y justo el pastor estaba aplicando y habló en lengua, y este sujeto también empezó a hablar en lengua. Entonces, claro, estaba comiendo papas fritas, estas papas fritas naturales, ni siquiera estas de eso. Entonces, el pastor estaba siendo, ¿cierto?, por el Espíritu guiado para enseñar, para la predicación, ¿ya? Y como Jana y Hambre, quiso resistirlo haciendo lo mismo, como simulando que también tenía dones. Pero
no eran los dones de él. El pastor estaba ejerciendo un ministerio, este otro estaba emulando, ¿cierto?, un don. Porque el diablo es un imitador por excelencia, ¿ya? Es un copión, ¿ya? Entonces, es importante hacer la diferencia cuando, y lo que decía usted, nuestro hermano Alberto, cuando hablamos de los dones, ¿ya? Que en algunos operan para ciertas cosas y en otros para otras cosas, y en algún momento se manifiesta, ¿cierto? El que tiene el don para una cosa específica, para un ministerio específico, es visible el don, ¿ya? Y hay personas que tienen un don, pero que tal vez no son tan frecuentes que se le pueden ver. Por ejemplo, yo siempre he creído que el hermano Juanito Valenzuela, él tiene el don de sanidad, pero porque se lo he visto durante años. Cuando él impone las manos, Dios hace la obra, porque Dios le dio ese don a él, ¿ya? Y es visible, la gente sanada. Yo he sido testigo de eso, ¿ya? Y he sido testigo como cuando ha estado el hermano Juanito y estuvieron una vez dos hermanos, no voy a dar los nombres para no exponerlos, ¿ya? Y fueron a ungir unos enfermos y ungieron a los enfermos y quedaron enfermos ellos. Y tuvo que el hermano Juanito ungirlos para que se sanaran, pero el hermano Juanito no quedó enfermo. Entonces ahí es donde se expresan los dones y que a cada uno tiene, y no hay que forzar un don. Ciertamente la Escritura dice procurar los mejores dones, pero no forzarlo. Amén, amén. Bueno, aquí con respecto a lo que usted decía, con respecto a lo que nada puede faltar en cuanto a lo espiritual, porque acá dice, por ejemplo, vuelvo al capítulo 1, de hecho, perdón, de 1 Corintios, dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, fíjese, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y qué importante poder entender el orden de esas cosas, porque en la iglesia hoy día se ha ido perdiendo, y tal como lo dije antes, se ha colocado los bueyes detrás de la carreta, y ahí no avanza la carreta, no avanza de ninguna manera, porque los bueyes no empujan, los bueyes tiran. Esa tiene la facultad de tirar, no empujar. Entonces, volviendo al tema del repartimiento de dones, por ejemplo, lo que es la palabra de sabiduría, revela personas, cosas que van a suceder en el futuro. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia, revela respecto al pasado o al presente. Por ejemplo, el caso de Ananías y Zafira, con Pedro. El caso de el criado de Eliseo, cuando fue a solicitar los vestidos, ¿cierto?, de Naamán. Sí. Ya ahí vino palabra, ¿cierto?, de ciencia a Eliseo, y le dijo, bueno, no estaba mi corazón allá cuando tú ibas a traer el cirio. Entonces, claro, hoy día poco se ve el discernimiento de espíritu cuando vamos a orar por alguien, y a veces estamos reprendiendo demonios y la persona está enferma. Entonces no hay discernimiento de espíritu para poder orar por una persona. Reprendemos al diablo y a lo mejor la persona está enferma, tiene una enfermedad, no sé, física, y eso sucede hoy día. Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente hoy día, y la otra vez lo hablábamos, cualquiera va y impone las manos. Le impone las manos con ligereza, ¿verdad? Pensando que eso, o sea, en resumidas cuentas, lo que estamos viendo muchas veces dentro de la iglesia son verdaderos espectáculos. Y esto a mí me parece muy conocido, que vienen de la iglesia de tradiciones. Es una copia fiel de la iglesia trinitaria. Yo recuerdo que, es como una anécdota muy irrisoria, en un culto de una iglesia trinitaria, había un hombre que iba de delante hacia atrás y tomaba a alguien y lo llevaba y lo ponía en el altar. Después iba nuevamente y hacía lo mismo, y como varias veces la misma acción. Bueno, y le preguntaron que por qué él hacía eso, pues él decía que él era la ambulancia de Dios. Él llevaba a los enfermos en ambulancia, porque hasta ahí llegan las estupideces. Mi hermano Daniel Vergara tiene que acordarse cuando una vez orando en una casa y un paramédico espiritual, pues
colocando la inyección paramédico espiritual. Entonces, todas esas ridiculeces que están en esa iglesia trinitaria y la gente lo cree. Las operaciones, cuando habla de operaciones aquí, no habla que el que va a imponer las manos va a hacer una operación, va a rajar el estómago así con los dedos y va a sacar el órgano que está malo. No está hablando de eso. Está hablando... ¿Ah? No es un cirujano. Entonces, ahora mi hermano también dijo, los carismáticos de la Iglesia Católica también hablan lengua. Entonces podríamos decir que también tienen el Espíritu Santo. Los de tradiciones que no reconocen a Jesucristo como el Señor, sino que lo reconocen como la segunda persona de la Trinidad y hablan lengua, podríamos decir que está el Espíritu Santo ahí. Si el Espíritu Santo guiará a toda verdad. Mi hermano Alberto, Dios le bendiga. Qué bueno y qué oportuno que se mencionó el tema de a la hora de orar por los enfermos. Yo creo que uno tiene que tener un concepto claro de lo que Dios le ha entregado, ¿no es cierto? Hermano Daniel Vergara se refiere aquí a las inyecciones de fe. De fe, amén. Esa era. Esa era. Sí, me acuerdo. Sí. Digo esto en virtud porque yo he visto personas que cuando oran por un enfermo, palabra que llega a dar vergüenza ajena. Suelte ese cuerpo en el nombre. Oiga, cuando el Señor llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro tenía fiebre. Sí. ¿Y qué reprendió el Señor? La fiebre. La fiebre. No reprendió. Entonces, por eso es que nosotros, y para esto tenemos que tener algo muy importante. Quiero, no sé, un pastor con su hijo operaban. Es verdad que a veces nos amarre para ser sanos. No hay necesidad. No. Oiga, esa es una práctica excesiva que la persona pareciera que con ese tipo de show va a generar lo que le corresponde a Dios, ¿no es cierto?, hacer. Ahora, por ejemplo, si yo pudiera preguntarle, hermano Leo, pastor, sintonía toda, quizás concordarán conmigo. ¿Qué don debiéramos partir en primer lugar pidiendo que la iglesia, no vamos a tener todo, pero qué don, a juicio de ustedes, pastor, hermano Leo, y de los que están acompañándonos a través de la sintonía, debiera pedir la iglesia? Desde mi perspectiva, debiera pedir en primer lugar discernimiento de espíritu. Amén. Porque el apóstol Juan dice, examinar los espíritus. Amén. Porque no todos los espíritus son de Dios. Tenemos espíritus extraños operando dentro de las iglesias. Me atrevo a decir que incluso puede haber hechicería. Sí. Miren, en alguna oportunidad yo lo he planteado. Recordemos cuando Jacob viene huyendo de Labán, ¿no es cierto? Y se encuentran en el monte Galaad. Galaad era una zona muy conocida por fabricar bálsamo que se usaba para curar heridas. Posteriormente, si la memoria no me falla, me voy a referir a eso. Mire, cuando Jacob está en casa de Labán, le dice, he notado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Hasta ahí las cosas van bien. Cuando Jacob se marcha, Labán sale con con varias personas de su casa a perseguirlo y le dice, poder hay en mi mano para hacerte daño, pero Jehová me habló en sueños anoche. Ya, perfecto. Hasta ahí Labán está hablando como cualquier judío, aunque no lo es, ortodoxo. ¿Dónde viene la debacle? Cuando le dice, y si tenías tantas ganas de tu tierra, de tu familia, ¿por qué me robaste mis dioses domésticos? Es decir, Labán, para conveniencia, practicaba la religión verdadera mezclada con
fetichismo, Amén. ¿cierto? Sí. Y hace un par de años atrás, había por lo menos 2 hermanos acá que hacían verdaderas demoniologías. El Señor nunca hizo una demoniología dentro de la Escritura, y yo tuve que conversar con el pastor y decirle: pastor, yo quiero que usted le ponga un paralelo a esto, porque yo no sé si estos hermanos están más preocupados de enseñar las profundidades de Satanás o enseñar el misterio de Cristo. Por lo tanto, desde mi humilde concepción o opinión, si se quiere usar, o sea, si se quiere, para mí la iglesia debiera pedir discernimiento de espíritu. Amén. Amén. Es necesario, mayormente hoy día, cuando la palabra ha escaseado, ¿verdad? Nosotros sabemos que la palabra es la luz, ha ido escaseando, claramente a muchos les cuesta ver estas situaciones que están aconteciendo, y todos lo asimilan con Dios, todo, aunque no esté en la escritura, y la falta de escritura. Por eso que debemos orar harto por los pastores hoy día, la verdad las cosas, Sí. que son los que están por delante, y que ellos puedan abrir los ojos, porque hoy día están preocupados de hacer convenciones, reuniones, campamentos, pero escasea mucho la profundidad de la palabra. Tenemos hartos motivadores, hay muchos motivadores que están motivando a la gente, y la verdad que la fe le dura el día del culto, los otros días no hay fe. Claro, entonces nosotros sabemos que la palabra engendra fe, trae la fe. Y por eso que Pablo le recomienda a Timoteo, y siempre yo hago mención de esto, que predique la palabra, tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Y lo que hoy día falta en la iglesia es eso, ordenar las cosas, la doctrina. Hablamos de sana doctrina, pero de doctrina... A ver, yo voy a hacer un descargo en este momento. La iglesia del nombre, en todos sus años, y no estoy contra esto para que no me interpreten, lo único que se preocupó de enseñar es unicidad, unicidad, unicidad. O sea, fundamento, fundamento, fundamento. Y la muralla, la casa no tiene solamente un fundamento. La casa tiene muros, tiene ventanas, tiene puertas. Y esa es la doctrina. La doctrina es la forma de la iglesia. Si la iglesia no tiene doctrina, es un cuerpo fofo, es un cuerpo que no tiene figura. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces la doctrina a la iglesia es como los huesos que forman el cuerpo. Entonces imagínense una persona sin huesos. Tenemos un montón de carne tirado en el suelo. Entonces es importante la doctrina, claro, el fundamento es importante. Nosotros sabemos que Jesús es Dios. Está revelado desde Génesis a Apocalipsis, y eso es indiscutible. Indiscutible, no se puede discutir. No hay más Dios, no hay más Salvador. Pero debemos edificar sobre ese fundamento, sobre la santísima fe, como dice el apóstol Pablo. Debemos edificar sobre esos fundamentos de apóstoles y profetas, y ahí lo aclara y dice, siendo la piedra principal del ángulo, Jesucristo mismo. Ahora, ¿qué es lo que enseñó Jesús? Lo que los apóstoles enseñaron. Y los apóstoles escribieron cartas, y las cartas no están de adorno. Está el libro romano, está el libro corintio, está el libro de Gálatas, está los colosenses. Ahí tenemos en Gálatas, si nosotros escudriñamos Gálatas, sabemos cómo las iglesias de Galacia se fueron distanciando de la vida espiritual y empezando a guardar los rituales. Y Pablo inmediatamente los exhorta. En hebreo dice que debemos exhortarnos unos a otros para que el pecado no endurezca nuestro corazón. Hoy día muchos han endurecido su corazón creyendo que lo están haciendo bien, ¿verdad? Y tal como el suegro de Jacob tenía una mezcla entre fetichismo y religiosidad. Mi hermano Leopoldo, Dios le bendiga. Ya. Bueno, hay varias cosas que hay que considerar también. Yo entiendo que es importante orar por los pastores, pero también no hay que dejarle la pega a los demás, pues si son ellos los pastores, ellos también tienen que orar para pedir visión, lo que decía nuestro hermano Pedro. Ellos tienen que preocuparse de la visión, ¿ya? Son ellos, porque ellos están por delante para poder, y son ellos, o sea, cualquier pastor sabe que tiene que tener visión para que el que se pare en la puerta, él tenga la posibilidad de saber cuál es el espíritu que trae, ¿ya?
De repente llegan a la iglesia, llega alguien, conversa un poquitito y es que la escritura tiene tanta razón cuando dice que engañosa es la gracia. Entonces llega alguien gracioso, ay, pero ya no hay en dónde ponerlo, si ojalá lo pudiera sentar arriba del púlpito. Se desesperan los pastores por subirlo al púlpito. Pero la escritura enseña que engañosa es la gracia y es vana la hermosura. Por lo tanto, cuando un pastor no tiene visión, claro, va a meter a cualquiera porque se lo engaña. Si el diablo jamás ha venido como diablo, siempre viene como ángel de luz, disfrazado de ángel de luz. Entonces, por eso es tan importante lo que decía nuestro hermano Catejo respecto de la visión que tienen que tener. Daniel, que era un hombre que tenía visión de Dios, Y en algún momento él fue testigo de una visión en el río, ¿cierto? Y quedó mal, pero después él en oración buscó al Señor porque él quería saber la verdad de la visión. Sí. Y hoy día los ministros no están buscando la verdad de lo que está pasando, sino que se acomodan a lo que está pasando dentro de los cultos. ¿Ya? Por eso vemos como en iglesias nuestras, y yo la verdad que no conozco cómo funciona la iglesia trinitaria porque nunca he ido para allá, pero he visto algunos videos que con eso es más que suficiente, ¿ya? Y ¿qué pasa? Que en la iglesia donde están nuestros hermanos, donde están nuestras hermanas, se levantan profetas, hay un montón de cosas y los pastores están ahí impávidos como que lo que está pasando fuera normal, y no es normal. Entonces, hay que aprender de lo antiguo, hay que aprender de los ministros que fueron anteriores, ¿ya? Tenemos en la escritura para nuestro ejemplo, dice Pablo, que fueron escritas para nuestro ejemplo, para que no nos acontezca lo mismo que les pasó a los anteriores, ¿cierto? Y ahí es muy importante, sin alejarme de lo que tiene que ver con el don, ya que el don de discernimiento, como decían ustedes, tiene que estar presente, no puede ser algo intermitente en la iglesia. Ese don tiene que estar permanente, ¿ya? La intermitencia puede ser para otras cosas, pero el don de discernimiento de espíritu tiene que estar ahí presente siempre, ¿ya? Para que no se cumpla lo que dice la escritura en el libro de Eclesiastés: vi príncipes de a pie y siervos de a caballo, porque en definitiva hoy en día hay mucha gente muchos hermanos que están puestos en lugares en alto, pero debieran estar a pie, y los que debieran estar a caballo están a pie, ¿me entiendes? Entonces, por eso es tan importante el discernimiento y la visión del ministro que está por delante, también sin eximir al resto de la grey, que también tienen que leer, porque los que somos unicitarios, que somos malos para leer, Amén. Usted siempre está reforzando, pastor, el hecho que hay que leer las cartas. Nadie lee las cartas, ¿no? Porque a veces son tan prudentes, ¿no?, que las cartas ajenas no se leen, ¿no? Pero eso es lo natural, pues. Estas son las cartas abiertas para la iglesia, para el enriquecimiento, para el conocimiento, para saber cómo debemos conducirnos en la causa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, porque la verdad es la que nos tiene que interesar a nosotros. Que la verdad no solo se predique, sino que también se practique. Así es. Nos ayuda el Señor. Amén. Ciertamente, bueno, nosotros hoy día, haciendo un estudio muy exhaustivo, yo le puedo enumerar en lo personal todos los mensajes que predican los predicadores de la unicidad. David y Goliat, el paralítico de Bethesda, la sanidad del cojo, y por generalmente se inclinan siempre al Antiguo Testamento y van dando vueltas en los mismos mensajes. Entonces la iglesia no recibe lo que tiene que recibir. Como de aquí mi hermano pone un comentario y dice, debiendo ser ya maestro, y es nosotros lo que tenemos que entender, que la iglesia tiene que experimentar un crecimiento, y para experimentar el crecimiento hay que alimentarla. ¿Y con qué debemos alimentarla? Con la Escritura. Mire, vamos a seguir un poquito más adelante para que no nos vamos quedando atrás. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. No es fuego, el fuego no se bebe, es el agua la que se bebe. Para los predicadores que le ponen fuego a la iglesia, que quieren quemar la iglesia,
¿Ah? Porque dicen, fuego, fuego, Señor, envía fuego. Aquí dice, se nos dio a beber, a beber. Los pirómanos del Evangelio. Los pirómanos del Evangelio. Y que además dicen, no, aquí no queremos bomberos. Claro, no les gusta el agua, no les gusta el agua. Entonces dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todos fuesen oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y ahí está lo que me estaba hablando mi hermano Leo, ¿cierto? Que todos formamos parte de este cuerpo, cada uno de una o de otra manera. Y eso es lo que tenemos que experimentar. Mi hermano, hermano Catejo. Amén. Mientras tanto, mi hermano Leo hablaba de que Satanás se disfraza de ángel de luz. Yo quisiera referirme a la segunda parte del texto que dice que sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Amén. Yo creo que aquel emblemático discurso que dio Esteban antes de morir, lo creo porque la palabra del Señor nunca pierde vigencia, lo que les dice, ¿no es cierto?, a quienes serían más tarde su verdugo: ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo, así como vuestros padres, también ustedes. Yo creo que hoy día existe también esa resistencia hacia el Espíritu Santo. Y me voy a explicar porque las personas creen que por el hecho de predicar el Evangelio podemos levantar cultos donde se nos dé la regalada gana, sin haber orado, sin haber consultado la voluntad de Dios. Oiga, la Escritura dice, y todo esto, hermano Leo, coincido con usted y con el pastor y con los buenos lectores de la Escritura, que todo es falta de lectura. Pero hay pastores que no fomentan la Escritura porque mientras más ciego es el pueblo, mejor para ellos. Más fácil lo engañan. Sí. ¿Se recordarán ustedes aquella instancia cuando el Espíritu Santo le prohibió a los discípulos que predicaran en el Asia? Sí, amén. Ya. Y vemos, mire, cuando la persona se somete al Espíritu Santo, lo que ocurre, estaba Pablo allí cerca de un arroyo, de un riachuelo, predicando, y el Espíritu Santo le abrió el corazón a una tal Lidia, vendedora de púrpura, natural de Tiatira. ¿Dónde queda Tiatira? En Asia. Gracias. Es decir, imagínense, el Espíritu Santo le prohíbe predicar en Asia, y allí en Éfeso, una de las primeras personas que se convierte en el Evangelio es Lidia, una vendedora de púrpura, natural de Tiatira. Entonces, si nosotros, ¿no es cierto?, tal como Felipe, nos sometiéramos al Espíritu Santo, sabríamos a quién y a quién no debemos predicarle la palabra, cuando el Evangelio debe ser predicado de manera universal, es como tirar la red. Pero a veces a nosotros, porque, miren, yo siempre he dicho, hay personas que dicen, oiga, a mí me gusta tanto el Evangelio, y yo le he dicho, tremenda cosa. A los que les gusta el fútbol van a la cancha, a los que les gusta el cine van a los teatros, a los que les gusta la música van a los recitales, a usted le gusta el Evangelio, no lo he visto jamás en un templo. No, lo más. A ver. Bueno, Pablo está concretando acá un poco con el tema de ser un cuerpo, ¿cierto? Está muteado el pastor. ¿Ah? El pastor está muteado. Ya, ahora sí. Ya. Tiene toda la razón. Es como cuando
Un hermano le predica a un inconverso y le dice, oye, anda a la iglesia, y él no va nunca. O más tarde, más y nunca. Mi hermano Vergara hace un comentario aquí, que se lo voy a tomar. La iglesia familia de Dios, con tremendos hombres de Dios, está siendo guiada por una mujer profeta cubana. ¿Cómo se explica esto? ¿Que cayeron bajo un espíritu de error? Por supuesto que sí, por si la escritura es clara que la mujer debe callar en la congregación, y lo vimos la semana pasada. Vimos el rol de la mujer dentro de la iglesia, vimos el rol de la mujer en el culto. Es claro que si hay una mujer que está haciendo ahí de liderando, hay un error, hay un espíritu de error ahí. Ahora, muchos dicen, ¡uy, que predica tan bonito! Que sí, pero la escritura es clara, no podemos nosotros ir contra la escritura. ¿Ah? Por muy bonito que predica, hay algunas que predican mejor que los hombres, pues dicen algunos. Pero, ¿sabe? Yo he analizado a estas personas que, como mujeres, que dicen que son predicadoras muy bonitas, pero igual distan harto, están muy lejos de la escritura. Y eso, lo que hablan así, es porque no leen la palabra de Dios, lamentablemente. Bien, hermanos, vamos a ir a la última ronda. Dice, más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, ¿ves? Hay una figura, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro de un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo habla de esto? Y luego el verso 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. ¿Por qué Pablo habla de esto? Porque aquí con el tema de los dones se creó una competencia también, pues. ¿Ya? Sí, una competencia. Y lo que hoy día pasa también dentro de la iglesia. Se escoge al que predica más bonito, ¿cierto? Al que, no sé, tiene su carisma, y se le pone adelante y se crea una competencia entre pastores, competencia entre hermanos. Pero aquí por eso es que Pablo aclara esto. Todo lo que es dones, ministerio, todo lo da el Señor. Amén. No, los ministerios no son nuestros, son dados por Dios. Y por eso es que Pablo lo aclara, porque aquí se creó una competencia desleal, una competencia mundanal. Por eso es que Pablo aclara, habla de esto, de la unidad. Mi hermano Leo. Ya. También para ir terminando, ¿Sí? una lástima lo de la familia de Dios, porque yo conocí al obispo Francisco me parece Zúñiga, Francisco Zúñiga. Francisco Zúñiga. Francisco era muy buen ministro, muy, muy humilde. Qué lástima, pero qué lástima lo que le está pasando. Ellos venían, una vez que el partido comenzó a decaer, incluso antes, porque está mal la idea de creer que hay que pasarle la posta a los jóvenes. Josué, cuando recibió la posta, cuando sucedió a Moisés, la escritura la habla y dice que el joven Josué, pero ese joven tenía 40 años ya. Sí. No tenía nada 20 ni 15. No. Tenía 40 años. Ya había vivido una generación ya. Porque en Israel las generaciones se cuentan por 40 años. Entonces, eso primero. Y respecto de que la mujer predique, Pablo es muy... y parece que los ministros parece que leyeran como si leen la escritura como si estuvieran leyendo el Condorito, leen de corrido. ¿Ah? No, hay que prestar atención, hay que darse cuenta dónde marcar la coma, dónde marcar el punto también. Y Pablo dice, porque no permito, es una orden. Sí. No es una sugerencia, no
no es un consejo, porque no permito que la mujer enseñe en la congregación. ¿Ya? Eso es para empezar. Ahora, el libro de Apocalipsis habla y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi sierva a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cuando una mujer ya se para enfrente de la iglesia y comienza a seducir por medio de su encanto, de su palabra, de su palabrería, ¿ya? Porque al final igual es palabrería, no es otra cosa, ¿ya? No es otra cosa. Me salí, no me veo. No, nosotros lo vemos. Ahí sí, ya. Ya. Se salió. No. Se salió. Ya. Mi hermano Alberto, voy a concluir con la lectura y le doy el pase, amén. Para que concretemos este capítulo, dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Ahora Pablo hace una pregunta. Más de una pregunta. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? Ahí hay un puntito importante para la próxima semana. ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino más excelente. Mi hermano Alberto, Dios le bendiga. Amén. Ese camino más excelente ya lo va a decir en el próximo capítulo, refiriéndose Pablo al amor. Amén. Estaba mi hermano Leo hablando de cómo se permitía que Jezabel enseñara en aquella iglesia, o tolera que esa. Yo creo que ahí están el calificativo, permisión, tolerancia. Ahora, con respecto a lo que se decía, la mujer aprenda, no enseñe, aprenda. Y quisiera hacer, aunque sea reiterativo, quisiera hablar de lo del discernimiento de espíritu, puesto que el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el 14:29, dice, en cuanto a los profetas que hablan dos o tres, y que los demás examinen. Estaremos examinando hoy en día lo que se está diciendo. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, verso 19, 22. No apaguen el espíritu, no menosprecien la profecía, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Primera de Juan capítulo 4, verso 1, lo que dije delante, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Por lo tanto, queda más que claro que todo aquello que contradiga la palabra de Dios hay que simplemente rechazarlo. Mi hermano Leo, usted estaba hablando delante. Mi hermano Leo, usted estaba... Ya, sí, justo ahí se me fue el teléfono, se me fue para el lado porque van llegando cosas. Bueno, lo que quería establecer, ¿cierto? Un poco que con lo que están contando nuestro hermano Daniel Vergara, ¿ya? De que, y reforzando lo que dice nuestro hermano Catejo también, que claro, la mujer tiene que aprender y no enseñar, ¿ya? La forma de enseñar de la mujer es a través de su conducta, según lo que habla el libro de Primera de Pedro en el capítulo 3. Dice que las mujeres estén sujetas a los maridos, dice, para que también los que no creen a la palabra, no los maridos, los que no creen a la palabra, ya sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. Usted se fija en los videos que andan por ahí pululando, ¿cierto?, en la red, las mujeres que están predicando con unas faldas muy ajustadas, que dejan poco para la imaginación, ¿ya? Que hablan de pura plata y de pura prosperidad, ¿ya? Que no tiene nada que ver con Dios, ¿ya? Porque Dios proveyó los dones, no
no para todos. Por eso adelante hacía la salvedad entre los dones que Dios le dio a los soberbios y los dones que le repartió a la iglesia. Y para los dones que repartió la iglesia, manda el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 4, en la primera de Pedro, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Sí. A otros. Sí. Cada uno, pero le está hablando a la iglesia. Sí. Pero, oiga, las concubinas son muchas, ¿cierto? Ya, pero una es la paloma, dijo el Señor. Uno, Dios le habla a esa, no, a la otra las deja nomás, ¿ya? No le habla, las deja hacer. Esas son las que dicen, según el profeta, solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro propio, nosotros comeremos nuestro propio pan y tomaremos nuestro propio, y nos vestiremos con nuestras propias vestiduras, ¿ya? Y a la iglesia Dios manda, y por eso Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El querer que una hermana quiera predicar desde el púlpito, quiera enseñar, no es un deseo del espíritu de la carne. Y que un pastor tolere eso, o que un ministro tolere eso, o que todos los ministros y toda la iglesia tolere eso, está tolerando ya que el espíritu de Jezabel comienza a ejercer dominio en la congregación. Eso es lo que está tolerando. ¿Ya? No es que fue escrito solo para mencionar una religión o para mencionar Jezabel como algo que sucedió. No, es el espíritu de Jezabel que está operando ya hoy día en las iglesias, porque la ideología, y lo hemos conversado cuando estamos haciendo el estudio del Apocalipsis, de que el diablo lo que está haciendo es, por medio de las ideologías, se infiltra dentro de la iglesia y comienza a articular todo, ¿ya? Y empieza él a mover los hilos. Sí. Y como hay falta de visión, ¿ya? Pero los dones que el Señor, que hemos recibido, fueron hechos para ministrarlo. Y los ministerios están establecidos. Pastor, evangelista, ¿cierto? Maestro, apóstol y... ¿qué me falta? Profeta. 5. Profeta. Y profeta. Ya. En ninguna parte aparece el género femenino, porque el Señor se lo dijo a la mujer que el hombre se iba a enseñorear de ella. Viene desde el huerto, le den el orden. Dios dejó ordenado y Dios no cambia de opinión de un día para el otro. Así dice el profeta, porque yo no cambio, dice el Señor, no habéis sido consumidos. Amén. Esa es la razón. Dios lo que dejó establecido una vez, eso quedó para siempre. ¿Ya? No es que Dios vaya a revertir sus decisiones en ese sentido. Porque si Dios puede revertir una decisión cuando un hombre peca, o una mujer peca, ¿ya? Y se arrepiente y se vuelve, Dios revierte la situación, lo perdona y lo recibe. Pero el establecimiento del orden de la iglesia, ¿ya? Eso Dios no lo va a cambiar, no lo va a modificar, pero ni en una coma siquiera, ni en un punto. Entonces, todas estas situaciones que pasan es porque también dentro del ejercicio del ministerio, que los ministerios tienen sus dones, ¿cierto? Para poder ejercerlo de buena manera, no los ministros no lo hacen. Y también los ministros que acompañan al pastor o al obispo, no tienen también, y perdónenme lo coloquial que voy a decir, no tienen los pantalones para decirle, oiga, esto está mal. Le falta hombría. Hoy día a los ministros le falta hombría. Lo que antes le sobraba al hombre, hoy día le carecemos muchas veces de eso. Me encanta que cuando le salió la mismísima Jezabel decir, ¿hay paz? ¿Qué tienes que ver tú con la paz? Amén. Amén. Bueno, el apóstol Pablo, la escritura nos dice que debemos comportarnos varonilmente. Es claro. Ahora, lo que hay que tener claro, hermanos, yo lo he tomado aquí mientras usted hablaba, y debemos que las cartas son para la iglesia. Amén. Las cartas. Hay una bulla ahí, hermano Leo. Hay un ruido, póngale el mute. Mano Catejo. No, ¿tiene usted algún teléfono con el volumen? No, lo tengo bajo. Bájeselo. Lo tengo bajo, ¿eh? Igual acá no. Ah, ya. Está bajo el volumen. Ya.
Lo que le decía, las cartas son para la iglesia. ¿Amén? No tienen nada que ver con el mundo las cartas de partida. Lo otro, no desconocemos las maquinaciones del diablo. Claramente la escritura a nosotros nos revela, no sé si es mi teléfono. Ahí. Claramente la escritura nos revela estas maquinaciones, el comportamiento. Ahora, fíjense que cuando examinamos en profundidad, y lo que dice el hermano, que es tajante, lo que dice el hermano Leo, que si Dios dispuso esto, está dispuesto de esta manera. ¿Saben? Los hermanos agregan, dicen, no, es que esto lo escribió Pablo. Esto lo escribió Pablo, no, como que, y Pablo por ahí expresa y dice, yo también, creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. O sea, hay que poner, no hay que sacar los contextos que están puestos ahí en la Escritura. Porque ahí entramos, hermanos amados, a distorsionar o torcer, como dice la Escritura, la misma palabra de Dios. Y esto ha ido encallando, tal como decía mi hermano Vergara, cierto que muchas iglesias están las mujeres gobernando o hay otro espíritu, lamentablemente, de gobierno. Y que bueno, por ejemplo, lo que mi hermano hacía mención un poco de esa iglesia, de la familia de Dios. ¿Sabe cómo empezó la decadencia de esa iglesia? Empezaron a hacer obras de teatro adentro de la iglesia. No sé si se acuerda, mi hermano Leo. Sí. Sí, empezaron a hacer obras de teatro dentro de la misma iglesia. Y ahí vino la decadencia. Exactamente. Y lo que está pasando hoy día en muchas iglesias, las luces de colores, las coreografías que ya se dejan ver por ahí poco a poco. Bien, vamos a despedir el programa, hermanos. Agradecemos a todos los hermanos que han estado con nosotros y damos gracias a Dios por esta primera parte que estamos profundizando ya. Ya la próxima semana vamos a hablar del tema de la lengua, que es el capítulo 13 y 14 de Primera de Corintios. Amén. Siempre le pedimos la oración, ¿cierto?, con nosotros, porque, como dijo un predicador, estamos disparando al avispero. Y mi hermano Catejo sabe que cuando uno le dispara al avispero, mi hermano Catejo, despídase, hermano Catejo. Amén. Ha sido realmente, uno quisiera a priori profundizar más, pero creo que es bastante entendible. A mí me queda claro que la Escritura dice: a unos puso Dios, otros se han puesto a sí mismos y a otros lo ha puesto el hombre. Y eso es algo que uno tiene que ver con eso. Cuando se designa un pastor, evangelista o cualquiera persona, el primer análisis debe hacerlo la persona a la que le está siendo propuesto ese ministerio, si realmente calzamos o no con los requisitos bíblicos. Amén. A todos quienes nos acompañaron, un tremendo abrazo, gracias por estar, gracias por venir, al Señor Jesucristo les bendiga. Hermano Leo. Quería tomar 1 Timoteo, capítulo 4, el verso 14, me parece que es, para irme despidiendo también. No es ese, a ver. Lo tenía en 1 Timoteo 14. Aquí está ese. Sí, estoy bien. 4, estoy medio ciego. Sí. Bueno, algo que es súper importante que todos los creyentes debiéramos preocuparnos, ¿cierto? Y por eso la exhortación de Pablo a Timoteo le decía: no descuides el don que hay en ti, porque a veces estamos mirando el don de los demás y nos despreocupamos del don que Dios puso en nosotros, ¿ya? Entonces, es importante no descuidar el don que Dios puso en nosotros. El libro de Cantares habla y dice: me pusieron a cuidar otras viñas y mi viña que era mía no me preocupé.
¿me entiendes? Entonces también es importante tener cuidado, no preocuparnos tanto de lo que pasa con el resto, sino que también primero mirarnos a nosotros, cómo estamos nosotros. Entonces, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Porque el presbiterio, que es el consejo de ancianos, antes funcionaba, hoy día no, ahora hay uno solo que la lleva en la iglesia y no le pregunta nada a nadie, ¿ya? Y le salga bueno o le salga malo, sigue siendo el único. Ojalá volvamos a como se hacían las cosas antes. Yo soy amante de lo antiguo, ¿ah? Porque como se hacían las cosas antes, se hacían inspiradas por el Señor. Así que mi consejo, y para mí y para todos también, es ocupémonos, no descuidemos el don que está en nosotros. Eso es súper importante. Que el Señor Jesús le bendiga a todas nuestras hermanas y hermanos. Un saludo especial para mi hermano Daniel Vergara y su esposa. Saludos a mi hermano Cate, con gusto, como siempre, poder aprender de usted, de mi pastor, y también de nuestro también, que también colabore, los hermanos que van aportando también. Jesús les bendiga mucho. Amén. Damos gracias al Señor. Bueno, y me despido también con el verso 13, hermano Leo. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Y será hasta el miércoles, si Dios nos dispone. Paz de Cristo para todos. Bendiciones. Jesús les bendiga mucho. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao. Chao.